Año electoral y de política vamos a hablar y mucho. Lo tenemos ahora con nosotros al diputado Roy Cortina del Partido Socialista. Roy, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar un poco de política en la ciudad, pero antes yo arrancaba el editorial con el tema principal de agenda, por lo menos en materia de donde se cocina el poder. Esta iniciativa del gobierno quiere tener la representación en las empresas que marca el paquete accionario, pero inicialmente la ley establecía un tope del 5%, bueno, hay una discusión muy fuerte, sobre todo en principio con considerar del grupo Techin. ¿Cuál es tu análisis de este tema? Y que como siempre sucede en este ciclo del kirchnerismo desde hace 7 años, hay que analizar con mucha precisión las formas y el contenido o el fondo de la medida. Yo disiento con las formas en cómo lo ha llevado adelante esto el gobierno. Me parece que no meritaba un decreto de necesidad y urgencia. Habría que haber buscado un consenso en la Cámara de Diputados. Yo creo que lo podría llegar a haber obtenido. Pero mi opinión personal es que en el fondo de la cuestión yo personalmente estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene derecho a tener una representación proporcional o acorde a las acciones que tiene, porque al fin y al cabo esas acciones le sirvieron a esas empresas en su accionar en estos últimos 8, 9 o 10 años. Me parece que aquí, por supuesto, hay un condimento de enfrentamiento político con el grupo Techin, estas polarizaciones que construye permanentemente el gobierno y algunos sectores políticos y económicos que se prestan a esa polarización. Si uno analiza, estamos hablando de pasar de 1 a 3 directores, en algunos casos de 1. En el caso de Sidrar sería así. Siguen estando en una minoría importante, que es acorde a las acciones que se tienen. En otros casos son empresas en donde se pasa de 1 a 2 directores, y yo la verdad que no veo... Ahora, Roy, ¿por qué crees que el gobierno, si como vos sostenés, me parece que hay otras fuerzas que piensan como vos en el Congreso, que si la hubiesen consultado esta reforma, hubiesen dado el ok? ¿Por qué crees que se apuró y sacó el decreto de necesidad de urgencia? Bueno, no hay una explicación, no hay alguien que pueda decir esta es la explicación, porque lo han hecho con muchos temas, con muchísimos temas. ¿Hay como un ninguneo del Congreso por parte del Ejecutivo? Bueno, es complicado sacar una ley, es un Congreso muy fragmentado, muy heterogéneo, siempre es más fácil desde la óptica de quien está gobernando y quien no respeta, como lo ha hecho muchísimas veces este gobierno, al Parlamento, eludir el Parlamento a través de... La discusión de los decretos de necesidad de urgencia es una discusión que atraviesa todo este gobierno, el gobierno anterior de Kirchner y el actual. Incluso, y también en los 90 se usaron a discreción. Por supuesto. Lo que pasa es que ellos tuvieron una etapa en donde tenían una mayoría muy clara y contundente en el Congreso, con lo cual cuando la presidenta va al inicio de sesiones y dice yo he sido una de las que menos ha vetado y el expresidente Kirchner lo mismo, bueno, pero era ridículo vetar teniendo un Congreso con una mayoría como la que tuvo prácticamente en los 4 años el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner. Yo creo que al contrario, yo creo que puede ayudar a la economía la participación virtuosa entre privado y Estado, si se hace con una lógica constructiva. A ver, que Wall Street esté preocupado, que los privados estén preocupados y los empresarios están preocupados. A ver, yo pongo un ejemplo. En Estados Unidos, no por el ANSES, ni por un ejemplo similar al de la Argentina, el gobierno de Obama compró el 60% de las acciones de la General Motors y puso el equivalente en su directorio. Es decir, el Estado hoy maneja la General Motors. Algo similar sucedió con la Chrysler y nadie se horroriza. Lo mismo que con la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Es también llama la atención, Roy, ahí lo estamos viendo en la foto, bueno, la presidenta y Paolo Roca, el hombre fuerte del grupo Techin. Llama la atención que inicialmente había una especie de alianza entre el kirchnerismo y este grupo que ahora parece resquebrajarse, ¿no? Bueno, esos parecen ser los motivos que subyacen, por eso vos me preguntás ¿por qué elude el Congreso? Y bueno, porque quizás hay problemas políticos que nosotros desconocemos en el sentido de enfrentamientos con el grupo Techin. Bueno, yo no descarto que atrás de todo esto obviamente haya una intencionalidad política. Por eso digo que en este ciclo kirchnerista siempre hay que analizar muy bien el fondo
del tema que se está analizando, que a veces uno lo puede compartir, y las formas y los motivos. Esto sucedió con el tema de las AFJP, sucedió con la ley de medios, sucede con todos los temas, sucedió con aerolíneas. Por eso también cuando uno integra una fuerza política opositora que es racional, como es el Partido Socialista, siempre tiene que manejarse con mucho cuidado y analizar con mucha racionalidad. Roy, bueno, ganaste ampliamente la elección de autoridades partidarias del Partido Socialista en la ciudad. Ustedes a partir de allí están tendiendo puentes para conformar lo que denominan un frente progresista. El Partido Socialista por un lado, ¿qué otras fuerzas podrían integrar ese frente? Nosotros entendemos que hay una gran posibilidad de romper este esquema que está instalado, que parece que se va a un balotaje en la ciudad entre el macrismo y el kirchnerismo. Nosotros pensamos que si eso sucediera, o es muy difícil que suceda, porque se invisibilizaría a cientos de miles de porteños que están descontentos con el gobierno de Macri y que siempre apoyaron en la ciudad frentes de tipo progresistas que no estén atados a la suerte del gobierno nacional. ¿Podría ser el radicalismo? Por eso estamos dialogando con el radicalismo y estamos dialogando también con Proyecto Sur, que es fundamental. Lo mismo que con Graciela Ocaña, lo mismo que con el GEN. Yo creo que hay que replicar lo que los socialistas impulsamos con muy buen resultado en la provincia de Santa Fe. Un frente programático, progresista, que respete a todos los actores que conforman ese frente. Si sucede eso, tenemos posibilidad de entrar en el balotaje. Aparentemente está todo dado para que Pino Solanas se lance como candidato a jefe de gobierno y abandone la estrategia de candidato presidencial. En ese caso, y haciendo un poco de futurología y en una alianza con el Partido Socialista, ¿ustedes podrían llegar a ceder el primer puesto como candidato a jefe de gobierno y en todo caso sumarse a ese proyecto? Yo creo que sería una falta de respeto frente a un gran debate que hoy tiene el Proyecto Sur, adelantarnos, porque el mismo Pino Solanas creo que está hablando de fecha tentativa para decidirse el 2 de mayo. Yo creo que tenemos grandes coincidencias con Proyecto Sur y que sería un gran candidato a jefe de gobierno Pino Solanas, pero mientras tanto nosotros mantenemos nuestra candidatura, porque la verdad que las encuestas están dando muy parejas para todos. Roy, gracias. No, gracias a usted. Ahí estaba el líder del Partido Socialista, Roy Cortina. Bueno, pesa fuerte en la ciudad de Buenos Aires y se está intentando armar un frente progresista de cara a las elecciones porteñas. Una pausa y ya conversamos con Aldo Abrán aquí en Asteriscos.